Hola, bienvenidos a esta charla de Tesla versus Edison, una charla que inicialmente ha partido de un proyecto en TPR, en la materia de TPR, que se ha extendido tanto a alumnos de primero de la ESO como de tercero de la ESO. A través de un trabajo, estructurando un guión, pues hemos ido viendo pros y contras de esta batalla desigual entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. ¿Por qué digo batalla desigual? Porque yo creo que si tú haces una encuesta, casi todos somos pro Tesla. Tesla ha pasado de un oscurantismo total durante muchos años a estar de moda y ahora la verdad es que es bastante idolatrado. No es difícil encontrar en la playa gente con camisas con su rostro. Y también los coches Tesla pues han hecho bastante. Y yo creo que aunque es justo realzar la figura de Tesla, no podemos obviar la figura de Edison. Edison también, a mi modo de ver, ha sido un genio y como tal lo vamos a presentar en este combate entre estos dos genios que en su momento llegaron a rivalizar muchísimo por un tema muy vital para nosotros, que es la electricidad. A través de preguntas de todos y cada uno de nuestros alumnos, que como digo han realizado, y a ellos les damos gracias por suministrarnos tanta información, pues a través de inquietudes, preguntas que tienen ellos, pues vamos a ir desarrollando esta charla. Eso sí, antes de nada, agradecer tanto al Instituto Alto Jarama de Torrelaguna, que lleva ya por cuarto año consecutivo participando con varias actividades en la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid. También queremos agradecer al Ayuntamiento de Torrelaguna, asimismo al AMPA del IES Alto Jarama, que siempre nos muestran un apoyo impagable, y a la Asociación Arcoiris también de Torrelaguna. Esperemos que os interese el tema. Profe, esto de los científicos es un poco rollo. ¿Qué va, chaval? Yo veo el Big Bang y me parto con Sheldon Cooper. Mirad este capítulo en el que se habla de Tesla y Edison. Sí, es cierto, hasta Sheldon Cooper y todos sus amigos no dudan en señalar como el gran ganador a Nikola Tesla y en denostar un poquito la imagen de Edison. Y si no, mirad este trozo de capítulo donde se realiza toda una declaración de intenciones por parte de los personajes del Big Bang. Este va a ser genial. Va de la rivalidad entre un científico renegado, Nikola Tesla, y su archienemigo Thomas Edison. Es la mejor disputa científica de todos los tiempos. Ya puedes olvidarte de Leibniz y Newton. Hecho. Entonces, ¿Tesla es el que inventó el coche eléctrico? No, Penny, no. El coche solo lleva su nombre. Vale, no te pongas tan chulito que fuiste a ver la peli de It porque creías que iba sobre tecnología informática. Tesla era un genio que inventó la red eléctrica. Edison solo quería hacerse rico y famoso. ¿No inventó la bombilla? Eso es lo que él quiere que creas, pero sin el trabajo de base de Ebenezer Kinnersley, Warren de la Rue y James Bowman Lindsay, ¿conocerías a Edison tan poco como a Ebenezer Kinnersley, Warren de la Rue y James Bowman Lindsay? ¿A que se pone sexy cuando se emociona? Él me pone en corriente alterna, ¿tú ya me entiendes? Edison era un acaparador de publicidad y un abusón. Sí, electrocutó a un elefante llamado Topsy solo para hacerse famoso. Pues no había oído hablar ni de Tesla ni de Edison. ¿Dónde y cuándo nacieron? Edison nació en Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, en Millan, Ohio. Y bueno, pues su familia era una familia normal, la verdad es que no estaba necesitada, pero tampoco sobrada. Entonces Edison, digámoslo así, tuvo una infancia normal. Tesla, por su parte, nació en Croacia, en Smiljan, que pertenece geográficamente hoy día, pertenece a Croacia, pero su ascendencia, sus papás eran de origen serbio, entonces podemos decir que es serbo-croata. No obstante, en aquella época, históricamente hablando, toda esa región geográfica de Smiljan pertenecía al Imperio Austro-Húngaro. El papá de Tesla, Milutin, era predicador, la mamá era ama de casa, tuvo una infancia pues también de lo más normal. Fue peor su juventud, como ahora os apuntaré. ¿Y ya eran científicos cuando eran niños? Parece ser que en ambos casos, tanto en Edison como en Tesla, tienen anécdotas que algunos buscan implicaciones científicas,
La gente dice, ya apuntaban como científicos, pero también yo creo que son experiencias muy extravagantes y que a lo mejor habría que revisar ciertos comportamientos de estos muchachos cuando eran pequeñitos. Me refiero a cuando era pequeñito, por ejemplo, Thomas Alva Edison, no se le ocurrió otra cosa que para ver los efectos que producía el fuego, pues quemó un granero. Lo hizo con su inquietud científica si cabe y en este momento lo podemos justificar. Como justificable también era el comportamiento de incubar huevos de oca. Thomas Alva Edison pacientemente se sentó cobijando a los huevos de esta ave y esperando a ver si eclosionaba alguno de ellos. Por su parte, Tesla siempre se ha apuntado que nació en una noche de tormenta, de estas de relámpagos, y su madre apuntó que daba luz a un hijo de la luz. Si ves toda su trayectoria, pues en cierto modo la madre de Nikola Tesla dio en el clavo. Excentricidades o cosas científicas, según se mire, ¿qué hizo Nikola Tesla? Pues por ejemplo, estaba obsesionado, le llamaba mucho la atención lo de el vuelo de las aves y él, ni corto ni perezoso, se subió a un granero con un paraguas, abrió el paraguas y se lanzó al vacío. Podéis imaginar el resultado cuál fue. El golpazo fue de órdago. También con sus amigos diseñó una especie de motor con escarabajo. No se llegó a probar la eficiencia de ese motor porque parece ser, él lo apuntó, que uno de sus amigos pues tenía hambre y se comió a esos elementos motores, a los escarabajos. Seguro que estudiaron carreras universitarias difíciles, ¿no? Pues no estudiaron carreras universitarias. Edison estuvo escolarizado 3 meses. A los 3 meses de colegio, el profesor, vaya lumbreras, escribió una nota a la mamá poniéndola en aviso que su hijo no valía para estudiar y que pensase en trabajar. La mamá no pudo por menos que demostrar lo contrario y se encargó ella solita de la educación de su hijo. Una educación fructífera porque acabó inculcando en Thomas Edison el gusto por la lectura y la inquietud científica. Este vídeo que vais a ver sobre Nancy, la mamá de Edison, puede ser un buen regalo por WhatsApp el Día de la Madre, donde se muestra ese amor sin condiciones de una madre hacia su hijo. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora.
Tesla, por su parte, estudió en el cole bien, en el ISTI bien, al final contrajo el cólera y estuvo postrado en la cama durante casi un año. Su padre no lo veía nada claro porque su hijo no sanaba y en una noche de delirio Tesla llegó a decir a su papá: si me dejas estudiar ingeniería eléctrica, una disciplina que estaba apareciendo y con mucha importancia en esa época, te prometo que me curo. Y vaya, poco después sanó y tuvo que mandar Milutin a su hijo a Graz, en Austria, donde se podía cursar ingeniería eléctrica. El primer año, exitoso. La verdad es que disfrutó un montón. En segundo año ya se iba desinflando y al tercer año abandonó la carrera, o sea, no la finalizó. Se ha apuntado 2 motivos a este abandono. El primer motivo puede ser que empezó a gustarle el juego, las apuestas, bueno, pues se torció un poquito. Y también hay gente que apunta que a medida que iba recibiendo enseñanzas de índole eléctrica, se daba cuenta que lo que le enseñaban los profesores era incongruente, de manera que hasta públicamente y en una clase llegó a desmentir, llegó a casi acusar a uno de sus profesores que ese motor que estaba explicando era inviable y no podía funcionar ni realizar ningún trabajo. Podéis imaginar que la comunidad docente de profesorado se le echaría encima y no estaría bien visto. ¿Es cierto que Edison fue el primer cantante de la historia de la música? Edison no fue el primer cantante de la historia, evidentemente, pero sí que pudo ser el primer cantante que grabó un disco de la historia. Tiembla Michael Jackson con Thriller, porque no solamente tiene ese honor, sino que seguramente millones de hogares americanos reprodujeron fielmente y de forma muy repetitiva la canción Mary Had a Little Lamb. Mary tenía un corderito, el corderito tenía pulgas blancas como la nieve. Bueno, pues esa nana es la primera canción que se grabó. Fijaros qué curioso, el presidente de los Estados Unidos, Hayes, había oído que alguien era capaz de meter la voz humana dentro de una caja para luego reproducirla. Bueno, pues le llamó a la Casa Blanca a Edison para que le hiciese una demostración. Cuentan que cuando el presidente Hayes escuchó su propia voz que había pronunciado minutos antes, casi se cae de la emoción o del susto. Tesla quería producir electricidad gratis para todo el mundo. Yo creo que fue el gran anhelo de Tesla en su vida, producir electricidad gratis en el mundo. No pudo, lo intentó, no se sabe si no tenía conocimientos porque no dejaba nada escrito o realmente le pusieron trabas para que no lo hiciera porque fijaros que el mercado eléctrico, la verdad es que hay empresas que ganan mucho dinero y no interesa que sea gratis. Pero sí que queda ese sentido altruista de Nikola Tesla. ¿Tesla y Edison se casaron? ¿Tuvieron hijos? Tesla no se casó, además apostó por el celibato. Es más, llegó a decir repetidas veces que las mujeres lo único que podían hacer era distraerle. Él solo vivía por y para sus estudios científicos. Era bien parecido, tuvo pretendientes, pero ya os digo que lo tenía bastante claro. Edison sí que se casó en 2 ocasiones, enviudó y se casó en segundas nupcias. Tuvo 6 hijos, los 2 primeros, Marion la llamaba cariñosamente Punto y a Thomas le llamaba curiosamente y cariñosamente Raya, en homenaje al código Morse. Edison inventó la bombilla, ¿no? Edison no inventó la bombilla, eso sí, Edison perfeccionó la bombilla. Aquellos personajes que trabajaron con la bombilla, bueno, pues serían más desconocidos porque sería un invento totalmente infructuoso. Gracias a Edison, que cogió esos bocetos, esos proyectos, lo perfeccionó. Una bombilla tenía una duración aproximada de 1, 2, 3 minutos. No lucía más. Evidentemente eso no podría ser comercializado. Edison lo sabía, su sentido comercial se lo decía, y estuvo probando miles de filamentos. Parece ser que con un filamento vegetal a base de bambú produjo su carbonización y eso originaba que la bombilla luciese ininterrumpidamente más de 12 horas.
lo fue perfeccionando y comercializó rápidamente algo que era fiable, durable. A partir de ahí, os podéis imaginar que la patente de la bombilla recayó en sus manos. ¿Tesla trabajó para Edison? ¿Qué broma pesada gastó Edison a Tesla? Tesla sí que trabajó para Edison. Inicialmente en Budapest entró a trabajar en la filial de Edison allí en Europa, y allí es curioso que ya le vino la idea, parece ser que estaba en un parque, y le vino la idea del motor de inducción, ese motor que permitía coger electricidad y producir trabajo. Luego Tesla se fue a trabajar a París, también a la empresa de Edison en París, y un supervisor pues ya le recomendó que fuese a Estados Unidos, conociese a Edison. Tesla marchó allí y al igual que Edison marchó a Nueva York con un puñado de dólares, pues Tesla marchó a Nueva York con un puñado de centavos, o sea que más modestamente. Se presentó delante de Edison y le enseñó una carta que había firmado Charles Batchelor, el supervisor de esa fábrica de París. En esa carta se leía: amigo Edison, conozco dos genios, uno eres tú y otro es este joven. Creo que esa carta no le hizo mucha gracia a Edison y rápidamente le puso a prueba. Le mandó reparar una dinamo que estaba averiada y le llegó a ofrecer que si tenía éxito en la reparación le regalaba $50.000. Tesla, ni corto ni perezoso, reparó en tiempo récord esa dinamo y le pidió a Edison que le tenía que satisfacer la apuesta, el obsequio. Edison se despachó diciéndole que no te lo pago porque esto es humor americano, tienes que entender el sentido de humor yankee. Tesla le sentó muy mal, pero al final sí que vino a decir que bueno, si le incrementase un poquito el sueldo, pues todo quedaría olvidado. Edison se negó y Tesla pues se marchó de la compañía de Edison. ¿Estos dos genios fueron famosos? ¿Dejaron alguna frase célebre? Fueron muy famosos. No había redes sociales, no iban tatuados, no iban con peinados con degradados, ni nada de eso, como los futbolistas de ahora, ¿no? Pero todos los niños de América querían ser como Edison o como Tesla. Estaba de moda ser inventor. Y esos eran las dos grandes puntas de iceberg de todo el mundo que se dedicaba a inventar. Frases célebres han dejado muchas. La frase célebre más conocida de Tesla es: el presente es vuestro, pero el futuro es mío. Yo creo que esta frase viene a decir que Tesla se equivocó de siglo, ¿eh? Es un adelantado a su tiempo y podía haber nacido un poquito después, y yo creo que podía haber dado más rienda suelta a todas sus inquietudes. Edison. Pues Edison era un currante nato, no se desesperaba. Yo creo que como jefe tenía que ser insoportable. Esto de que el jefe no hubiese momento para dejar de trabajar e irse a casa a descansar, pues los operarios digo yo que lo llevarían mal. Pero es que además lo hacía con buena gana. No cejaba en el empeño, no se desmoralizaba. Es más, cuando obtenía un sonoro fracaso, no dudaba en buscar el lado positivo y decía: ya nos queda menos, es un fracaso menos para un éxito próximo. Ese era su método de trabajo, ensayo-error, y a base de cometer muchos errores, al final conseguía la solución. Frase célebre de Edison, pues me gusta mucho, que es la que define su modus operandi, la de: el genio es 10% de inspiración y 90% de sudoración, que hay que currar, y mucho. ¿Cuándo comenzó la guerra de las corrientes? La guerra de las corrientes, bueno, pues las gentes en sus casas querían luz, querían hacer vida por la noche. En aquella época pues tenían las lámparas de gas, de aceite, y eran muy precarias. Además eran peligrosas porque olía mal, desprendían vapores que podían llegar a ser tóxicos y tenían el peligro de que se podía incendiar la estancia. Edison, para que veáis el carácter y toda la importancia que tenía, cuando llegó a decir que iba a sustituir las lámparas de aceite o de gas por bombillas en las casas, las empresas de gas se hundieron en la bolsa. O sea que fijaros qué poder de convocatoria tenía Edison. Otra alternativa pues eran las lámparas de arco eléctrico,
Pero ¿qué ocurría? Que producían unos destellos tan grandes que te producía una ceguera momentánea. Para que os hagáis la idea, estas lámparas de arco eléctrico que al final se utilizaban en alumbrado exterior, es como el cebador de un fluorescente que al principio emite destellos. Bueno, pues era un destello tan potente que, como os digo, era bastante incómodo y hasta de mal trago. Pues a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurrió? En las casas no había enchufes, en las casas no había cables, en las casas no había bombillas. Entonces había un mercado potentísimo. Eso sí, había que definir qué sistema se utilizaba para meter cables, para meter bombillas, interruptores, enchufes, etc. Había dos alternativas. Una era la que propuso Nikola Tesla, que era la corriente alterna, y otra la que propuso Thomas Alva Edison, la corriente continua. A partir de ese momento, grandes inversores echaron mano de estos dos genios y comenzó la guerra de las corrientes. Tuvo episodios muy interesantes desde el punto de vista científico, pero tuvo episodios muy desagradables que ahora vais a conocer. ¿La historia de la silla eléctrica es cierta? ¿Y lo de Topsy también? La corriente alterna se basa en grandes voltajes. Así podemos transmitir la electricidad a grandes distancias, pero eso tenía un coste, y es que había veces que había fallos, accidentes y se electrocutaba gente. La corriente continua era una corriente más inofensiva, pero tenía una limitación de distancia. Si yo quería electrificar una ciudad, tendría que poner casi cada manzana de edificios, tendría que poner una central eléctrica, con lo cual fijaros que de centrales eléctricas habría que implementar. Bueno, pues Edison yo creo que sabía que había apostado a un caballo perdedor y más que rebatir a Tesla o intentar argumentar algo de forma científica, lo que hizo es sacar defectos a lo que proponía Tesla. Ese defecto era las accidentales electrocuciones que se producían, y Edison empezó una campaña de desprestigio de la corriente alterna. Al principio ejecutaba electrocutando perros, gatos, pero luego ya quiso demostrar el efecto sobre animales más voluminosos, pasó a caballos, pasó a bueyes y hasta una elefanta de circo, Topsy, la electrocutaron. Se puede ver en YouTube, es el primer vídeo gore de la historia, desagradable por cierto. Algún político de 3 al cuarto vio la oportunidad para intercambiar las penas de muerte allí tan desgraciadamente famosas en Estados Unidos, del ahorcamiento por la silla eléctrica. Un método, según dijo un político, más benévolo. Pues sí, la silla eléctrica parece ser que la sugirió Edison, pero utilizando corriente alterna de Tesla, para así producir un efecto de desprestigio al sistema propuesto por Tesla. Al final, este plan urdido por Edison no fue suficiente para que Tesla se hiciese con la victoria en la guerra de las corrientes. El genio de Menlo Park fue abandonado por los inversores que veían que eso no tenía ninguna rentabilidad. Por su parte, Tesla adaptó las bombillas de Edison para dar luz, también implementó su motor de inducción para producir trabajo y comenzó la electrificación de grandes áreas metropolitanas. Se marchó a las cataratas del Niágara y allí fundó la primera central hidroeléctrica que fue capaz de dar luz a la mayor parte de la población de la localidad de Buffalo, situada a unos 40 kilómetros de estas famosas cataratas. He nombrado antes Menlo Park, que fue o tiene el honor de ser el primer y el más grande laboratorio científico de la historia. Aunque era algo muy novedoso y muy específico para trabajar ciencia, se le quedó pequeño a Edison y tuvo que cambiar Menlo Park por West Orange, también en los alrededores de Nueva York. Por su parte, Tesla trabajó buena parte de su vida en Nueva York, pero tuvo un periodo muy importante en las llanuras de Colorado Springs, un poco lejos de Nueva York. ¿Qué es la corriente continua y la corriente alterna?
Pues vamos a intentar comprender lo que es la corriente continua y la corriente alterna a través de un símil de carreteras. La corriente continua sería una carretera con un solo carril, entonces no se puede adelantar, no puedes dar la vuelta, no puedes girar, de manera que tienes que empezar a circular y tienes que acabar al final de la carretera. Serían siempre trayectos cortos, porque estas carreteras evidentemente no tienen ninguna practicidad. Sin embargo, la corriente alterna sería como circular por carreteras con muchos carriles, muchas incorporaciones, muchas salidas que interconectan con otras carreteras, etcétera, etcétera. Entonces ahí puedes hacer grandes trayectos, porque si quieres salir hacia un destino, simplemente te sales y ya está. También, en cuanto a voltajes, la corriente continua tiene bajos voltajes. Sin embargo, la corriente alterna tiene amplios voltajes. ¿Corriente continua dónde la encontramos? Pues la encontramos en las pilas, en las baterías. ¿Corriente alterna dónde encontramos? Principalmente en todos y cada uno de los enchufes de las casas. La corriente alterna que hay en las casas tiene un valor promedio de 220 voltios. ¿Cómo se transmite? Con amplios voltajes. Los cables de alta tensión tienen como unos 20.000 voltios que habrá que reducir cuando llegan a las casas. Eso da seguridad. ¿Cómo murieron Tesla y Edison? Murieron ya bastante mayores, pero lo hicieron en circunstancias distintas. Edison murió siendo toda una celebridad. En los alrededores de su casa había bastantes periodistas cubriendo la noticia del estado de salud de Edison. Y en el momento que se produjo el fallecimiento, dio la vuelta al mundo. Hasta el presidente de los Estados Unidos, de por aquel entonces, aconsejó a todos los ciudadanos americanos apagar durante un breve periodo de tiempo las luces en homenaje a quien había organizado el que pudiéramos tener luces en las casas. Sin embargo, Tesla murió solo en una habitación de hotel. Creo que le encontraron ya postrado en la cama y fijaros qué triste, pero no tenía familia y al final, bueno, pues con todas sus manías hizo que cayese en el olvido y en el abandono. Eso sí, el cortejo fúnebre no fue un coche funerario, que lo sería, sino que vinieron 2 camiones del FBI para confiscar, tanto en los hoteles donde vivía, en los talleres donde trabajaba, para confiscar todo el material que podía acumular Tesla. Sí que era importante para la seguridad nacional. ¿Qué amigos tuvieron aparte de los banqueros? Tesla y Edison eran personajes muy importantes. Además, se codeaban con gente no menos importantes. Ya hemos referido en alguna ocasión al presidente de Estados Unidos, que bueno, pues conocía a estos personajes. Eran muy mediáticos. Tesla tuvo como un amigo muy principal a Mark Twain, autor, por ejemplo, de Tom Sawyer, y parece ser que esta relación viene de cuando Tesla contrajo el cólera. Bueno, pues cuando ya estaba convaleciente y ya estaba saliendo adelante, se enfrascó con la lectura de las obras de Mark Twain. ¿Cuál fue su sorpresa cuando llegó a América? Que tuvo la oportunidad de conocerlo y al final congeniaron muy bien, de manera que los llamaban el rayo y el trueno. El rayo era Tesla, el trueno, por sus comentarios tan incisivos y su forma un poco abrupta de ser, era Mark Twain. Mark Twain, fijaros que siempre dijo, cuando le preguntaban cuándo había nacido, decía, pues he nacido cuando nos visitó el cometa Halley. Y luego ya al final de sus días, pues le preguntaban cómo se encontraba de salud y bueno, pues él decía que se iba a ir justamente cuando volviese, regresase, orbitase sobre nosotros el cometa Halley. Acertó plenamente. Por su parte, Edison tuvo como principal amigo a Henry Ford. Henry Ford, el magnate de los automóviles, pues comenzó a trabajar durante un periodo de tiempo muy breve a las órdenes de Edison y luego posteriormente ya fueron admirándose el uno al otro y llegaron a ser grandes amigos. Es más, que eran confidentes y Edison intentó convencer a Henry Ford de que utilizase como elemento motor en sus coches, en el modelo T, baterías recargables. Henry Ford desestimó esta petición pues porque decía que había mucho petróleo y que el motor de explosión pues era idóneo para el desarrollo de los vehículos. Bueno, pues ahora el futuro de la automoción creo que todos lo tenemos claro. Tiende hacia
hacia los vehículos eléctricos, y no solamente tenemos que realzar la figura de Tesla con los coches Tesla, que no tienen ninguna relación con Nikola Tesla salvo el nombre, sino que también hay que pensar en Edison como mucho antes, fijaros que todavía no está 100% implantado en estos tiempos, pero 100 y pico años ya dijo que sería bueno que los coches tuviesen baterías eléctricas recargables. Más amigos de Edison, pues los 4 vagabundos. Eran 4 personajes muy emblemáticos: Jim Barrow, un naturalista renombrado, Harvey Firestone, el de los neumáticos, Henry Ford y Thomas Alva Edison. ¿Qué es lo que hacían los 4 vagabundos? Iban como de acampada, modestamente en un principio, recorriendo pues zonas del medio oeste. Empezaron ellos 4 y bueno, pues se hacían la comida, dormían en tiendas de campaña, pero luego, dada la talla de los personajes que realizaban esta experiencia, se incorporaron periodistas, se incorporó el servicio de cada uno de ellos, mayordomos, cocineros y al final también hasta las mujeres. De manera que decían que la ruta esta de los 4 vagabundos parecía la vuelta ciclista, que el pelotón eran ellos 4 y luego detrás venían coches de seguimiento, coches de publicidad, bueno, que era una auténtica serpiente de multicolor. ¿Qué anécdota ocurrió a los vagabundos? Cuentan esta anécdota sobre estos 4 personajes. La verdad es que a mí me resulta muy curiosa. Iban con el coche y se les averió, con lo cual tuvieron que empujar el coche hasta la localidad más cercana y allí un mecánico dominaba el asunto pues a su manera. Pues nada, se pone a revisar el coche, el mecánico, y dice, pues esto es un problema del motor. Y no pudo por menos que saltar Henry Ford y decir, no, yo soy Henry Ford, he fabricado este coche y este coche está perfecto, yo he visto el motor y no tiene ningún fallo. El mecánico, como el cliente siempre tiene la razón, pues nada, siguió mirando y dijo, no, es un problema del sistema eléctrico. Claro, Edison rápidamente saltó y dijo, no, yo soy Thomas Alva Edison, he trabajado con la electrificación de las casas, con las bombillas y lo he revisado y eso está bien. Bueno, pues el mecánico, un poco más molesto, se pone de nuevo a revisar el coche y nada, concluye que el problema se debe a los neumáticos. Entonces rápidamente Harvey Firestone le hace ver que no, los neumáticos están perfectos, son unos neumáticos de última generación que él mismo ha mandado poner. Y bueno, pues ya el mecánico, desesperado, y antes de que le pudiesen diagnosticar cualquier otro tipo de avería, miró a Barrow, que iba con una poblada barba, y le dijo, ¿y usted quién es? Usted no será Papá Noel. Es curioso esta anécdota. ¿Qué carácter tenían Edison y Tesla? Pues tenían un carácter totalmente diferente. Edison era una persona que sabía la importancia que tenían, por ejemplo, los periodistas, las recepciones oficiales, estar con magnates, pero para nada que le gustaba. Él soñaba con enfundarse su bata y ponerse a trabajar durante 14, 16 horas. Aprovechar cualquier minuto que tenía para echar una cabezadita y poco más. Era muy competitivo. No soportaba que alguien le pudiese ganar ofertando ideas, ofertando productos, y eso sí, él se ponía a trabajar y vaya que aceptaba ese reto y en la mayoría de las veces lo solventaba a su favor. No se desanimaba, era obstinado y cualquier tipo de fracaso, más que hundirle, lo que le hacía era realimentarle para conseguir el éxito. Tesla, la verdad es que era bastante complicado. Era muy obsesivo, sería un enfermo obsesivo compulsivo. También se ha apuntado que padecía sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Bueno, pues la sinestesia es como la mezcolanza de los sentidos, de capacidades sensoriales diferentes. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que a lo mejor escucho un sonido y eso me produce que vea un color. Se apunta a músicos importantes a lo largo de la historia. Se apunta a Lady Gaga, se apunta a Neil Harbison, que es considerado el primer cyborg de la historia de la humanidad. Y lo cierto que aunque no sea una patología, eso le servía para decir que a veces tenía flashes que le hacían ver cosas que ya no sabía si era real o irreal. De hecho, comentaba que ciertos avances tecnológicos que hacía, pues a veces antes se los imaginaba y se los imaginaba funcionando. También él señaló que estando en París tuvo un flash de estos y fue capaz de ver a su madre justamente en el momento que fallecía. También
Poco antes de morir el propio Tesla, él señalaba a todo el mundo que Mark Twain seguía vivo. Mark Twain había fallecido 30-40 años antes, pero él decía, al igual que Elvis Presley, que seguía vivo, porque él lo veía, hablaba con él, etcétera, etcétera. También era un maniático con la limpieza, siempre iba con guantes, lo de estrechar la mano, lo llevaba fatal, se lavaba las manos por activa y por pasiva. También, fijaros, era un maniático del número 3. Para entrar en un edificio daba 3 vueltas previamente, un poco reconociendo lo que es la estructura de ese edificio. Exigía 18 servilletas, múltiplo del 3, cada vez que entraba en un restaurante. También los cubiertos tenían que ser múltiplos de 3 cucharas, 3 tenedores. Imaginaros los camareros. También, al vivir en hoteles, pues siempre reclamaban que le pusiesen en un número de habitación múltiplo del 3. Él fue encontrado en la habitación del New Yorker 3327, claramente un número múltiplo del 3. Otros 2 aspectos muy conocidos y que demuestran su excentricidad son, primero, quiso contactar con otros planetas a través de señales de radio, intentaba saber si había vida en el espacio. Y lo más delirante de todo es que siempre Tesla no dudó en señalar que se había enamorado de una paloma. No tuvo contacto con las mujeres, pero sí cayó rendido a los encantos de una paloma. Por cierto, se encargaba de darlas de comer, cuidarlas, curarlas, pues todo esto hace que su personalidad sea bastante extravagante y hasta enfermiza. ¿Y cómo pensaban los 2 genios? Los 2 genios tenían estilos muy diferentes. Edison, ya os he comentado que era ensayo-error y nada, no tenía mucho más que añadir. Era simplemente, tenía claro lo que había que hacer y era probar hasta dar con la tecla. Sin embargo, Tesla era más reflexivo. Él en su cabeza, a su manera y de una forma muy compleja, pues intentaba resolver cualquier tipo de reto tecnológico. También en el sentido comercial, Tesla, digámoslo así, que lo tenía bastante agudizado, sabía de la importancia de hacer exhibiciones delante de los inversores para así reclamar su dinero, pero Edison este sí que no daba puntadas sin hilo. Este buscaba que cualquier invento tenía que tener algún tipo de comercialización. No se podía permitir el lujo de inventar algo para luego no exprimirle o sacarle algún rendimiento. Fijaros que él hablaba, qué ritmo de producción tenía tan bestial. Él hablaba de un invento menor cada 10 días, 2 semanas, y que cada mes y medio tenía que haber un invento, tenía que salir a la calle un invento, digámoslo ya así, mayor. ¿Qué opinión tenían sobre la relatividad? Sobre la relatividad, pues aquí sí que en esta batalla ganó Edison, claramente, porque el hombre, al igual que muchísima gente, nos preguntan acerca de la teoría de la relatividad de Einstein, que por aquel entonces también era, si cabe, más mediático, y bueno, pues es una teoría muy compleja, yo no lo entiendo y casi no tengo mucho que opinar. Eso es lo que decía con acierto Edison. Sin embargo, Tesla lo tenía claro, el hijo de la luz, decía que su luz nunca se podía combar, nunca se podía curvar, y no dudaba en proclamar que las teorías de Einstein eran equivocadas. Bueno, más que equivocadas, que no iban a llegar a ninguna parte. ¿Tesla tiene una unidad de medida? ¿Edison también? He intentado buscar información de por qué Tesla tiene una unidad de medida, cuando Tesla al final ya de su vida y sobre todo posteriormente a su fallecimiento fue totalmente borrado del mapa. Apenas nadie hablaba de Tesla. Luego ya sí, a lo mejor a raíz del boom de los coches eléctricos de Elon Musk, los Tesla, pues ahora hay un boom, no solamente en Estados Unidos, no solamente en los Balcanes, sino que en España, pues hablar de Tesla es casi hablar de alguien de culto. Bueno, pues la unidad de inducción magnética, el Tesla, es o recibe este nombre debido a este inventor. Ya os digo que no sé el motivo y no sé qué mente, en un momento en el que el inventor estaba completamente olvidado, pues homenajeó a este científico. Simplemente reflejar la importancia de esto, porque me parece que hay 14-15 unidades que reciben el nombre de algún científico importante. Newton,
Watt, James Watt, Ampere, Alessandro Volta. Edison, por su parte, pues nada, no tuvo ese obsequio, ese regalo, y no hay ninguna unidad que se llame Edison. ¿Qué patentó Tesla? ¿Edison tuvo más de 1000 patentes? Tesla, pues patentó muchísimas cosas, más de 500.000 de cosas. No lo daba tanta importancia como lo pudo dar Edison. Edison sí que se pasó muchísimo y patentó más de 1000 cosas, algunas sonoros fracasos y otras verdaderos aciertos, ¿eh? En Edison, ya aprovecho, es de todos conocido, pues el fonógrafo, también la bombilla eléctrica y también el kinetoscopio. Por su parte, Tesla proyectó pues, cosas tan emblemáticas como el radar, los rayos X, los mandos a distancia, aparatos de despegue vertical. Son ideas suyas. Eso sí, había ciertas ideas que no les daban importancia y se aprovecharon otros de su trabajo. Me estoy refiriendo a la radio. Todo el mundo conoce, y hasta recibió un premio Nobel por ello, conoce que Marconi es el padre de la radio. Bueno, pues Marconi no es el padre único de la radio, sino que, bueno, pues de cara al público fue el que transmitió una letra desde Europa a Estados Unidos por el aire, vía inalámbrica, y pues por eso es conocido. Pero Marconi está comprobado que utilizó más de 15 patentes de Tesla para poder sacar adelante este aparato. Y fijaros, en 1943, aunque Tesla estaba totalmente denostado y nadie hablaba de él, la Corte Suprema de Estados Unidos, en 1943, como digo, no dudó en señalar a Tesla como padre de la radio, con lo cual Marconi, Tesla y algún otro científico más deben ser reconocidos a igualdad como padres de la radio. No se nos puede olvidar la bobina Tesla, que ahora a veces se utiliza en espectáculos, tanto de público como televisivos. Bueno, pues te encierras en una jaula de Faraday y una bobina resonante te suministra un gran voltaje que sirve como para que tú echases chispas, rayos por tu cuerpo. Se te electrifica tu cuero cabelludo y se te pone en punta y bueno, pues es muy visual. Long Island, cerca de Nueva York, empezó a construir esta torre para, a través de esa bobina, ser capaz de transmitir electricidad a todos los hogares y además una electricidad que sería de forma inalámbrica, sin cables, lo que se llama la buitricidad. Este proyecto en un principio fue apoyado por el banquero J.P. Morgan, pero viendo que esa torre, que era altísima y tenía más de 60-70 metros, bueno, pues esa torre era un amasijo de hierros y entonces J.P. Morgan vio que Marconi transmitía cosas a distancia sin tanta infraestructura, sin tanta inversión, y rápidamente este proyecto, aparte de que no gustaba a los magnates porque también estaban metidos en la industria del metal y bueno, pues hacer cables también daba dinero, y es este proyecto, el de la torre de Warden Clyde, quedó en el olvido, fue destruida la torre y todo el material fue aprovechado y vendido en forma de chatarra. Así se pudo sacar algún tipo de beneficio. ¿Lo del rayo de la muerte era verdad o mentira? Pues a ciencia cierta no se sabe, ¿eh? En aquella época, cuando Tesla empezó a hablar del rayo de la muerte, no como una arma destructiva, sino como una arma que, si la tuviesen todas las potencias, iba a servir como elemento de paz. O sea, yo tengo un arma muy poderosa que no la voy a utilizar y entonces estoy quietecito y no me meto en ningún conflicto bélico. Pues esa era su mentalidad, o sea, que nada de ser un ser destructor, sino que él pensaba que el objetivo último era conseguir la paz en el mundo. Con todo y eso, ya cuando empezó a trabajar o a advertir de este rayo tan terrorífico, este haz de partículas capaz de pulverizar desde aviones hasta objetivos militares a grandes distancias, a 300, 400 kilómetros de distancia, pues Tesla ya andaba un poquito con sus manías, esas manías que hemos referido anteriormente, y también es cierto que no dejaba nada escrito. Entonces son elucubraciones las que se hacen, y parece ser que también contactó con el gobierno británico para ofrecerles este rayo de la muerte. En aquella época, ya cuando comenzaba a tener Hitler mucho peso específico y a aventurarse en lo que luego derivó en la Segunda Guerra Mundial, pues los aliados, los americanos y los británicos, pues se dieron cuenta que esa arma no podía caer nunca en manos de Hitler. Hitler lo intentó, no directamente con Tesla, pero sí poniendo al mando de varios equipos de investigación a importantes científicos, porque para un conflicto bélico
esta sería un arma con un poder de destrucción muy alto. Sí que hay certezas de que cuando hablaba Tesla lo tenía tan claro. Y luego ya aquí viene la parapsicología, lo paranormal. Se ha apuntado que un amigo suyo, Frank Perry, en un intento de llegar al Polo Norte, hablando antes de marchar la expedición, Tesla dijo: no te preocupes, que yo te voy a orientar y verás una gran explosión sobre la que tú tienes que seguir ese camino y allí estaría el Polo Norte. ¿Qué es lo que ocurrió? Mientras estaba realizando este explorador esta misión de alcanzar el Polo Norte, en Siberia, en latitudes muy septentrionales, hubo una gran explosión, Tunguska, que levanta muchas suspicacias. Lo normal es que haya sido un meteorito que cayó y asoló esa región semidesértica y desolada, pero hay gente que piensa que a lo mejor fue Tesla con su rayo de la muerte quien se equivocó en el objetivo y produjo allí esa explosión. Yo creo que a lo mejor es demasiado atrevido y certezas, como digo, no hay ninguna de que fuese Tesla. ¿El cine es obra de Edison o de los hermanos Lumière? El cine comenzó a ser desarrollado por Thomas Alva Edison, incluso antes de que los hermanos Lumière llevaran a cabo sus míticas producciones de obreros saliendo de una fábrica o llegada a la estación de un tren. Edison, fijaros que dominó al sonido, le metió en una caja. Pues él también intentó y lo consiguió meter las imágenes en movimiento en una caja, de manera que produjo un aparato que se llama kinetoscopio, en el que se podían ver a través de una repetición secuencial de imágenes acciones en movimiento. Esto no dejó de ser más una pequeña atracción de feria, pero la gente, vaya que sí pagaba, eran pasajes de a lo mejor medio minuto, un minuto, la gente pagaba buenos dineros para ver una y otra vez imágenes en movimiento. Este aparato, el kinetoscopio, como digo, es obra de Edison y era como una caja y tenía una mirilla y entonces tú veías la proyección. Lo de la proyección en una pantalla gigante, eso ya viene con otros aparatos. Edison desarrolló el fantasmascopio y luego ya en Europa los hermanos Lumière, muy a su pesar, porque decían que esto está muy bien, esto de proyectar imágenes en movimiento en una gran pantalla, pero no lo veían ningún futuro. Edison, al igual que con la voz, sí que vio que podía tener un gran futuro, como no puede ser de otra manera hoy día. Tanto la música como el cine y la televisión pues son no necesidades, pero nos acompañan mucho y con un peso muy específico, muy considerable en nuestras vidas. ¿Por qué hay una marca de coches que se llama Tesla? Pues hay una marca de coches que se llama Tesla porque hay un gran visionario, puede ser el sustituto de Steve Jobs, que es Elon Musk. Elon Musk es sudafricano, desarrolló en su momento la plataforma de pago PayPal, que todos la conocéis. El gran pelotazo es que se lo vendió a eBay y tuvo mucho dinero. Con ese dinero no se dedicó a vivir bien, sino que lo invirtió y lo está invirtiendo en viajes espaciales de forma privada, el SpaceX, está invirtiendo en coches eléctricos. Fijaros que los coches Tesla son coches de alta gama eléctricos cuyo objetivo final es que sean autónomos, que nos lleven ellos solitos a cualquier parte. Yo me siento y no tengo que conducir ni pensar, nada, me lleva al coche. Pero bueno, ese tema todavía y hasta moralmente está muy verde. También ha invertido Elon Musk en el Hyperloop. Bueno, pues resulta que en poco más de media hora quiere llevar gente de Los Ángeles a San Francisco, quiere que hagan el trayecto de más de 500 kilómetros con un tren de vacío que no sé yo, pero bueno, pasa como con todo. Si lo ha dicho Elon Musk, por su parte, si los coches Tesla son importantes, también ha surgido la marca de camiones Nikola. Fijaros que el pobre Nikola Tesla comercialmente no puede estar más explotado. Su nombre para una marca de camiones, su apellido para una marca de coches. Están a la gresca los camiones Nikola, que también son camiones eléctricos, con la marca de coches Tesla. ¿Por qué? Pues porque Tesla quiere hacer extensible su mercado a camiones y bueno, pues andan ahí en litigios y ya veremos a ver cómo acaban. Eso sí, si tener un coche eléctrico, la verdad es que ahora así como ciudadano de a pie te resulta complicado por el tema de las baterías, los camiones impulsados por energía eléctrica pues también parece que requieren unas baterías más eficaces. ¿Quién fue Mónico Sánchez?
Mónico Sánchez era un español de Piedrabuena, de Ciudad Real. Mónica Sánchez, si me permitís, casi es el único punto en común de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison con España. Fijaros, Edison no tanto, pero Tesla aquí en España es muy seguido, muy idolatrado. Hay un gran boom, es fácil encontrar libros publicados de Tesla con autores españoles y levanta pasiones. ¿Por qué digo que el nexo de unión con Tesla y Edison y España es Mónico Sánchez? Porque ellos no tuvieron nunca nada que ver con España. Fijaros, desarrollaron la mayoría de su actividad profesional allí en Estados Unidos y España y el resto del mundo les importó muy poquito. ¿Qué ocurrió? Pues en las guerras de las corrientes hicieron una exposición muy importante de tipo eléctrico en el Madison Square Garden de Nueva York. Allí precisamente pusieron el stand de Edison junto al stand de Tesla. General Electric de Edison con la Westinghouse de Tesla y los pusieron pared contra pared. Alguien llegó a pensar que en aquellos momentos la guerra había adquirido tintes, digámoslo así, de cierto dramatismo y dijeron a ver si van a estar juntos, si se van a enganchar y van a tener algún enfrentamiento. Los separaron, ¿cómo? Metiendo en medio a un español emergente que había llegado, al igual que Tesla y Edison, llegó allí a Estados Unidos con un traje en el que tenía pocos dólares, o sea que empezaron desde cero. Eso sí, Mónico Sánchez llegó a Estados Unidos sin saber inglés, o sea, partió desde más abajo. Pues Mónico Sánchez desarrolló una máquina portátil de rayos X que tenía que ver con la parte eléctrica y les vino muy bien a los organizadores para mediar un poquito en ese conflicto tan evidente y tan importante que era el de la guerra de las corrientes. A posteriori, Mónico Sánchez y su máquina portátil de rayos X de alta frecuencia fueron muy relevantes, no solamente en Estados Unidos, sino que en la Primera Guerra Mundial, porque hubo una señora que dejó la investigación, se llamaba Mania Sklodowska, Madame Curie, dejó la investigación, se puso una bata blanca y se puso una cofia de la Cruz Roja y con los Curie Móvil, eran automóviles que tenían un aparato de portátil de rayos X de este tipo que había implantado Mónico Sánchez, se iba al frente para atender a pie de batalla a los soldados que habían caído heridos. Este modo de diagnóstico tan rápido logró salvar muchas vidas. Reconocimiento importantísimo para Madame Curie, reconocimiento también importante para este español que seguro que no conocíais. Ya tenemos un gran inventor español, Mónico Sánchez. ¿Y Leonardo Torres Quevedo? Pues Leonardo Torres Quevedo es otro gran inventor español. Este ya es más conocido, es conocido por el Aerocar, el transbordador de las cataratas del Niágara. Todo un reclamo, no solamente la gente va a ver las cataratas, sino la gente también va a montarse en este transbordador. También con los globos dirigibles fue la caña, sobre todo en Francia, con sus modelos Astra, que rivalizó mucho con los Zeppelin. También es conocido porque fabricó un ajedrez que podías echar una partida y vaya que te derrotaba la máquina. Un Deep Blue, pero vamos, más rudimentario. Y sobre todo es conocido por su telequino. En Bilbao, delante del mismísimo rey de España, Alfonso XIII, manejó sabiamente y con una gran presteza, manejó un barco que se iba moviendo delante de los incrédulos ojos de toda la gente y del rey de España. Poco antes, también Nikola Tesla, en una sala de exposiciones, llegó a dirigir un barco chiquitito que se movía en un estanque. La gente pensaba que lo dirigía con su cabeza de forma telepática, pero no. Él diseñó un aparato que emitía ondas y esas ondas radiocontrolaba a ese barquito. Espero que os haya servido para aclararos no en si uno fue mejor que otro, sino para conocer más y tener esa inquietud de seguir encontrando detalles y aportaciones de estos científicos, porque la verdad, como batalla científica, batalla tecnológica, no podemos encontrar ningún otro periodo en la historia de la humanidad donde dos mentes tan brillantes coincidiesen y desarrollasen una cantidad ingente de inventos. Fijaros que de Edison y de Tesla se han hecho películas, se han hecho reportajes, se han hecho canciones. Tesla, ya lo apunto, es muy curioso. Antes, cuando estaba olvidado, hay por ahí algún episodio de Superman que Superman luchaba contra el malo y el malo era un científico que era Tesla. Bueno, pues ahora Tesla
es el gran, en cómic aparece sobre todo como el gran benefactor del mundo. Ha cambiado un poquito su imagen. También desde el mundo de la canción se le rinde homenaje, entre paréntesis, ACDC, de donde toma su nombre, de corriente continua a corriente alterna, con lo cual podría haberse llamado Tesla Edison. Y como digo, nos vamos a despedir con esta canción interpretada por Cristina Rosenbinge y que es bastante bonita y que sirve de colofón final a esta charla que, como digo, espero que haya sido de vuestro agrado. Saludos. La torre soñó antes de estallar, cara te costó la excentricidad.